Bien, vamos a trabajar un ejercicio en el que vamos a usar las propiedades de los triángulos, las propiedades de los ángulos, para determinar la longitud de un ángulo específico. Nos piden encontrar el valor de un ángulo, así que vamos a hacer eso usando las herramientas que los mismos triángulos nos dan, ¿verdad? Así que, ¿qué tenemos? Tenemos un cuadrado con vértices en A, B, D, E, y tenemos un triángulo con vértices en B, C, D, y ese triángulo es isósceles. ¿Qué significa que sea isósceles? Que los dos lados que no son la base son iguales. Es lo que nos dice aquí, que BD es igual a DC. Adicionalmente nos dice que el ángulo ABC mide 160 grados. Bien, este símbolo, este que tenemos aquí, lo conocemos como menor, y sí, eso significa, pero para efectos prácticos aquí lo vamos a usar como que fuera este símbolo que denota ángulos para que sea más fácil redactarlos. Así que si ven el menos o el menor que conocemos usualmente, aquí lo vamos a estar tomando como ángulo, o sea que ahí nos referimos al ángulo ABC. Bien, ese ángulo vale 160 o mide 160. Lo que nos piden es encontrar el ángulo AEC, es decir, este ángulo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer para ello, vamos a utilizar las propiedades o lo que sabemos nosotros sobre ángulos. Primero nos fijamos en el ángulo ABC. O sea, ¿qué podemos hacer con ese ángulo ABC? Aquí nos dan la medida de todo el ángulo, pero nosotros vamos a buscar la forma de simplificarlo y ver qué podemos hacer con ello, ¿verdad? ¿Cómo podemos simplificarlo? Si se fijan, podemos encontrar ese ángulo uniendo dos ángulos más. ¿Cuáles? Este que está aquí y este que está aquí. Si unimos esos dos ángulos pequeños, por decirlo así, vamos a encontrar el ángulo grande que nos cubre todo, o sea, el que nos dan originalmente. Así que vamos a hacer eso y vamos a tener lo siguiente, que el ángulo ABC lo podemos, lo podemos expresar como la suma de los ángulos ABD y el ángulo DBC. ¿Sí? Haciendo la suma de esos dos podemos encontrar el ángulo ABC. Pero bueno, ya sabemos que el ángulo ABC mide 160. Y también sabemos que el ángulo ABD mide 90 grados. ¿Por qué? Como el ABDE es un cuadrado, cada uno de los ángulos que tiene son de 90 grados. Así que vamos a tener que el ABD mide 90. Bien, el único que no conocemos aquí es DBC. Pero si ya conocemos los otros dos, lo que hacemos es lo siguiente. DBC lo encontramos haciendo una resta entre 160 y 90. ¿Sí? Este 90 estaba sumando, pasa a restar. Y lo que nos queda es que DBC mide 70. Entonces, este ángulo que está aquí, el que está solo en la parte de adentro, mide 70. ¿Qué podemos usar ahora? ¿Qué sabemos? ¿Qué propiedad se cumple para los isósceles? En todo triángulo isósceles, los ángulos que están contiguos a la base son iguales. Es decir, este ángulo de 70 será igual a este de aquí. ¿Sí? Entonces, en un triángulo isósceles siempre se cumple eso. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Como ABD o DBC, perdón, es isósceles, vamos a tener que los ángulos
DBC y el ángulo DCB son iguales. ¿Qué significa esto? Que ambos miden 70 grados. Así que DCB mide 70 grados. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya conocemos dos ángulos del triángulo isósceles que nos dan. Y hay otra propiedad que podemos utilizar. Hay una propiedad que nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Así que aquí vamos a tener lo siguiente. Que la suma de BDC más DBC más DCB es igual a 180 grados. Aquí era B. ¿Cuál es el de los tres que hemos escrito ahí? ¿Cuáles conocemos? Conocemos DBC y DCB. BDC no lo conocemos, así que vamos a sustituir los valores que ya conocemos para tratar de encontrar ese. Vamos a tener BDC más 70, que es la medida del ángulo DBC, más 70, que es la medida del ángulo DCB, y todo esto es 180. Aquí vamos a tener entonces que esto, bueno, sumamos 70 más 70 y todo es igual a 180. Para encontrar BDC, lo que vamos a hacer es pasar a restar el 140. Nos va a quedar 180 menos 140. Entonces BDC mide 40 grados. Ya hemos encontrado entonces la medida de este ángulo de aquí. O sea, solo este de aquí mide 40 grados. Bien, ahora ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a observar lo siguiente. Sabemos, o el mismo ejercicio nos dice, que este lado de aquí y este lado de aquí son iguales, porque aquel son isósceles. Pero algo que no nos dice el ejercicio, pero que es lógico, que podemos deducir por la misma estructura o el mismo enunciado, es que este lado de aquí, el que señalamos segundo, y este de aquí son iguales. Bueno, de hecho, esos dos, este de aquí y este de aquí, son todos iguales por ser un cuadrado. Pero si nos fijamos en algo importante, o lo que más nos interesa, es que este es igual a este. ¿Por qué nos interesa esto? Porque este segundo que acabamos de marcar ya sabemos que es igual a este de aquí, lo que significa que este y este son iguales. Bueno, ya dijimos esto, son iguales, ¿y qué pasa con eso? Como esos lados son iguales, entonces el triángulo que se forma con los lados, con los vértices E, D y C es isósceles. ¿Sí? Tiene dos lados iguales, este lado de aquí y este lado de aquí son iguales, por lo tanto es isósceles. Vamos a tener lo siguiente. DC es igual a DB y adicionalmente ED es igual a DB, entonces tenemos que ED es igual a DC. Y lo que les decía, en consecuencia, el triángulo ADC es isósceles. Este triángulo es isósceles.
Y ahora, ¿qué podemos hacer a partir de esto? En un triángulo isósceles se cumple que los ángulos de la base son iguales. Así que si determinamos la medida de este ángulo de aquí, si determinamos la medida de este ángulo de aquí, fácilmente vamos a obtener o inmediatamente vamos a obtener la medida del otro ángulo que estamos buscando, ¿verdad? Que es este de aquí. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Ya sabemos que, bueno, el último que encontramos es el de 40. Y adicionalmente sabemos que este de aquí mide 90 grados. Entonces, tenemos que todo el ángulo EDC, o sea, todo este ángulo de aquí, será la suma de los dos ángulos pequeños que lo forman. Vamos a tener entonces que el ángulo EDC es igual a 90 más 40. Esto significa que el ángulo EDC es igual a 130 grados. Y ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, lo que sabemos es que EDC es isósceles. Entonces, los ángulos de su base son iguales. O sea, lo que vamos a tener es que los ángulos DEC y el ángulo DCE son iguales. Bien, y ahora ¿qué vamos a usar? Vamos a usar nuevamente lo de la suma de los ángulos internos. Lo que tenemos es que DEC más DCE más EDC, la suma de ellos tres es 180 grados. Pero, o sea, recordemos que DEC y DCE son iguales, así que la suma de ellos es como tener dos veces solo uno de ellos. Así que vamos a tener que 2 DEC más EDC es igual a 180. Pero el ángulo EDC ya lo conocemos, sabemos que mide 130 grados, así que lo que vamos a tener es que 2 DEC más 130 es igual a 180. Ahora ese 130 lo pasamos a restar y nos queda que 2 veces DEC es igual a 50. El 2 lo pasamos a dividir y nos queda que DEC es igual a 25. ¿Qué significa esto? Que este ángulo de aquí, el ángulo DEC, ese ángulo pequeño de ahí mide 25 grados. ¿Y qué podemos hacer a partir de eso? Sabemos que la suma de ese ángulo de aquí que acabamos de encontrar y este, o sea, sabemos que su suma es 90 grados. Entonces, ¿qué vamos a tener? Para obtener el ángulo AEC, que es el que necesitamos, vamos a auxiliarnos de eso. Y tenemos lo siguiente. Bueno, primero escribimos eso, que DS más AEC, que es el que buscamos, suman 90 grados. Pero DS ya lo conocemos, DS sabemos que mide 25. Entonces esa suma es 90. ¿Cómo encontramos el AEC? Pasamos 25 a restar. Y al final nos queda que AEC es igual a 90 menos 25, que es 65. Bien. Por lo tanto, tenemos que este ángulo de aquí
este ángulo AEC mide 65 grados, que es lo que originalmente nos pedía el ejercicio. Bueno, yo sé que puede resultar tal vez un poco confuso con tantos ángulos, con tantas letras, pero si ustedes se fijan, solo es un proceso bien secuencial. Solo necesita entenderse el concepto de ángulo isósceles, las propiedades, o sea que la suma de los ángulos internos es 180, que en un isósceles los ángulos de la base son iguales. Todo eso, solo se necesita tener claridad de esas propiedades. Ustedes se fijan que el ejercicio se va desarrollando de manera bien natural. Así que lo que les sugiero es que, bueno, primero lo revisen bien y luego vayan haciéndolo ustedes a mano, vayan asegurándose de comprender cada paso y entender cómo pueden usar las propiedades, ¿verdad? Y bueno, creo que mientras ustedes comprendan cómo funcionan las propiedades y en qué casos podemos aplicarlas, no van a tener mucho problema con eso, ¿verdad? Así que si hay alguna duda de algo del ejercicio, ustedes escriban, o sea, díganme, ese paso no lo comprendí o cómo se hace eso y así, y yo trato de resolverles lo más pronto posible. Pero de momento, traten de aprenderse las propiedades, de entenderlas y de practicar ejercicios similares a ese.